por cuanto no solamente lo va a ver un solo profesional, lo van a ver varios profesionales. Y cada profesional va a registrar su apreciación. Va a tener que, con nota clara y concreta y usando un lenguaje médico que sea coherente con los hallazgos y con la literatura científica, registren la historia clínica. ¿Ya? Y esa información que va a ser usada para poder llegar a un correcto diagnóstico y tratamiento y los demás especialistas lo vean. Y cuando evolucione favorablemente, quedará registrado para posteriormente ser sujeto de investigación, de docencia o incluso en algunos casos sea sujeto de auditoría. La otra ventaja que tiene la historia clínica que vamos a ver es que nos permite realizar telesalud como telemedicina. Para continuar, primero unas definiciones operativas que es importante entenderlas. Ya habíamos hablado al inicio que todo lo que nosotros hacemos le llamamos acto médico y eso tiene que estar registrado. Por lo tanto, debemos saber qué es un acto de salud, qué es un acto médico y qué es una atención de salud. Estos son tres términos que debemos entenderlos, diferenciarlos y por lo menos definir y quedar claro qué es un acto médico. Acto de salud primero. Es toda acción o actividad que realizan los profesionales de la salud, excepto el médico cirujano, para intervenciones sanitarias de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Como ven, este es el término que se aplica para los profesionales de la salud. Todos. ¿Quiénes están incluidos? Las enfermeras, los técnicos, las obstetrices, los odontólogos. Por eso dice ahí, excepto el médico cirujano. La actividad, esa misma actividad que ustedes ven, que es de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y le agregamos, el médico es el uno que hace diagnóstico y tratamiento, todas esas actividades corresponden a acto médico. En otras palabras, el médico es el único que está capacitado y que tiene la responsabilidad de hacer el acto médico. Los demás profesionales solamente hacen un acto de salud. Y la atención de salud es un término mucho más genérico, es toda actividad desarrollada por el personal de la salud para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud que se brinda, observen aquí, a la persona, a la familia y a la comunidad. Por eso es que esto es mucho más genérico. Aquí incluye incluso a personas que no necesariamente están capacitadas o ligadas a la salud, pero que hacen también prevención y promoción a la familia y a la comunidad. ¿Qué es lo que quiero que quede claro? El término acto médico, ¿de acuerdo? Que solamente lo realizan los médicos. Bien, para entender la historia clínica hay que ver más o menos cómo ha evolucionado también el proceso de salud-enfermedad. Recuerden que eso deben haberlo revisado también en los cursos de medicina, de salud, en la que ustedes habrán visto de cómo es el enfoque inicial del proceso de salud-enfermedad, de cómo concibe el ser humano la salud-enfermedad. Y acuérdense, la salud-enfermedad es un concepto que no solamente pues surge en estos últimos tiempos, desde que el hombre empieza a ser un ser racional y entiende cuándo está bien y cuándo está mal, en otras palabras, cuándo está enfermo, es que nace ya la concepción filosófica de lo que es estar en un estado de salud y un estado de enfermedad. Y esto es mucho más antiguo de lo que ustedes creen, desde que el hombre empieza a ser racional. Es por eso que desde ahí nacen los modelos simples de salud y enfermedad, en la que existe una sola causa para producirse enfermedad. Luego están los modelos unicausal, unifactorial, multicausal, el modelo de la triada ecológica que tuvo su auge ya en el siglo pasado, en la que se creía que la enfermedad no estaba más que basada por la triada de agente, el ambiente y el huésped, ¿ya? Pero dejaba de lado otras características, otros determinantes. He ahí que el modelo actual de salud de enfermedad es el modelo de determinantes sociales. Este es el enfoque más actualizado. ¿Por qué? Porque
para que una persona tenga salud, tiene que, no interviene en uno solo factor. El modelo, por eso que unicausal, unifactorial, pasó a la historia. ¿Ya? Para que se produzca enfermedad, tampoco es un solo factor. Son muchas las características y los factores que intervienen. Imagínense, pues, que las características sociales, los fenómenos políticos, los fenómenos ambientales, todos están influenciando. Ustedes se habrán dado cuenta que el fenómeno del niño, que es un fenómeno natural, afecta contra este balance, este binomio salud-enfermedad. Y a su vez, la forma en cómo afecta este fenómeno tiene que ver con el estado de equilibrio que tenga la sociedad misma o el estado de prevención que haya realizado nuestros políticos. Por lo tanto, como verán, es multifactorial. Cuánto una sociedad puede responder ante un fenómeno social, cuánto ha hecho de prevención y promoción, tiene que ver para que el equilibrio de salud y enfermedad se manifieste. Este es el modelo último actual, modelo de determinantes sociales. Y aquí no nos vamos a detener porque es múltiples características. Solamente para completar esta idea es de que en este modelo de determinantes sociales intervienen muchos factores y muchos agentes. No solamente el agente de salud, el agente médico o no médico, sino que también el agente social. Aquí los políticos forman parte de estos determinantes sociales. Es por ello que hablamos de atención médica, que es el término más genérico. Esa atención médica tiene que estar registrada. Para regresar de nuevo a lo que nos toca hoy día, hablar de la historia clínica, es hablar de que todo lo que uno hace tiene que quedar registrado. Si bien es cierto, aquí nos detenemos de la que historia clínica es un registro individual, porque también hay registros colectivos, lo que le llamamos ficha familiar, aplicado pero solamente para poblaciones o en puestos de salud o en ciertas instituciones en las que el enfoque ya no es historia individual, sino historia familiar. En algunos países, en algunos locales se hace. En lugares de la sierra, por ejemplo, se usan historias clínicas familiares. En nuestro hospital usamos historia clínica individual. ¿Ya? El enfoque de la historia clínica familiar se aplica en poblaciones pequeñas donde existen médicos de familia. ¿Ya? En este caso, en nuestra población, en nuestra sociedad, donde existen muchos individuos, usamos historia clínica individual. Entonces, hablando de historia clínica individual, el registro de la historia clínica tiene que ser individual. Es por eso que cada paciente tiene su propia historia en cada hospital. Y esa información o ese acto de salud o ese acto médico tiene que ser registrado. Y es así como cada agente médico, cada agente de salud mejor, interviene en el proceso de la construcción de la historia clínica. Bien, la historia clínica, como verán, tiene una estructura que ha ido cambiando. La historia clínica tradicional, de que solamente registrábamos signos y síntomas. El paciente venía por una molestia, se registraba por la molestia que venía, sea por dolor, sea por fiebre, y se le daba el tratamiento. Venía en otra oportunidad por otra molestia, e igual se le registraba y se le daba el tratamiento. Una historia dirigida a tratar el problema actual. Hasta que se fue evolucionando y se fue construyendo el enfoque de que el paciente hay que tratarlo, pues, de juntar sus problemas, no solamente el problema actual, sino también de traer toda la lista de problemas que ya trae. Es decir, un paciente que ya tiene antecedentes, que sea hipertenso, que sea diabético, que sea operado, y que tiene que ver con el momento de la enfermedad actual. Es por ello que ya, como verán, la enfermedad se manifiesta diferente en función a cada paciente que tiene antecedentes de enfermedades crónicas. Y sin embargo, la historia clínica se sigue enfocando a tratar el problema actual, pero también trayendo los problemas que consigue o que ya los trae de fondo el paciente. Entonces, el enfoque actual ya se va viendo en función al problema actual, pero trayendo también todos los problemas concomitantes que los traen. Según el registro, la historia clínica
es la antigua, la que es en papel, y ha pasado a la historia clínica electrónica. Como verán, en los últimos tiempos y la pandemia es lo que nos ha empujado a que la historia clínica electrónica pasemos a la parte digital, a la parte electrónica. Ya estábamos en proceso, ya hay una norma en la que nos permite y hay plazos de que toda la historia clínica debería pasarse a historia clínica electrónica. En algunos países ya todo es electrónico, acá en nuestro país todavía estamos de repente trabajando dualmente, al menos en nuestro hospital todavía tenemos la historia clínica en papel, tenemos la historia clínica electrónica. Usamos por ahora doble, es cierto, pero lo bueno es que ya se está registrando todo en forma electrónica. En algunos casos estamos imprimiendo y guardando. Y ya escaso o rara vez un médico escribe en un papel y guarda esa historia. Todo se está digitando en el sistema y se está guardando en el formato electrónico. Entonces vamos viendo que la historia clínica electrónica tiene su gran ventaja. Ya vamos pasando de la era del papel a la era digital. Y tiene una gran ventaja porque nos permite la información, facilita la historia clínica en el manejo de la información, permite incorporar imágenes ahora en la historia clínica, basta con mirar en la pantalla, podemos rápidamente tener acceso al laboratorio, a las imágenes tomográficas y ya no necesitamos, como antes, ir a archivo, a traer la historia clínica antigua, a revisar hoja por hoja, a traer los formatos o las láminas de las computadoras para poderlas revisar. Actualmente ya todo en el sistema podemos entrar a mirarlas directamente. Igual en laboratorio, ya no necesitamos pues que las impriman. Esto permite también que los trabajos de investigación sean más fáciles, la información también sea más fácil, más fiable, más legible. Y a pesar de que es electrónico, si es cierto, vamos a ver que hay todavía ciertas falencias, pero tiene gran ventaja en la que la información, ya no tenemos el problema de que la letra sea ilegible del médico. Por eso es que es una de las grandes ventajas que la digitalización nos permita tener información más confiable. Y el ingreso estandarizado de datos, más aún, porque antiguamente habían datos que no estaban llenos y ahora te permite que llenes esa información sin pasar al siguiente rubro. Por ejemplo, si no has llenado la edad, no puedes continuar, porque son datos de todas maneras que tienen que estar llenos. Igual, por ejemplo, el código de diagnóstico. No puedes dejar una historia sin diagnóstico. La informa no te va a dejar permitir cerrar el sistema si no has puesto el diagnóstico. Y con código CIE10, que es otro de los detalles importantes que estamos viendo. Entonces, la historia clínica actual ya tiene toda una normativa, hay toda una norma técnica que nos permite actualizarnos y pasar a la parte digital. En MINSA estamos usando sistemas, plataformas electrónicos, por ejemplo, ICAELI, que es una historia clínica electrónica, y hay un registro nacional de historias clínicas electrónicas, por ejemplo. Si bien es cierto, es una plataforma básica, pero cada hospital en algunos casos se está adaptando o haciendo su propia plataforma. El hospital regional tiene su propia plataforma. eSalud, por ejemplo, también tiene su propia plataforma, me parece, y ellos están compartiendo entre todos su red. El objetivo es, por eso que como verán hay un registro nacional de historia de clínicas electrónicas, en este caso es para MINSA, pero el sueño ideal es que haya una sola historia clínica a nivel nacional. ¿Cuál sería su ventaja? Que nos permitiría compartir información. Si le hicieron una tomografía en una ciudad, pueda también ser evaluada por una historia por un especialista en otro país, o perdón, en otro departamento. Si viaja a Lima, ya no habría necesidad de volverle a hacer esa tomografía o de volverle a hacer el laboratorio. Obviamente que para ello se necesita que los exámenes sean muy bien validados y tengan alto grado de confiabilidad para compartirlos. Y aquí entramos en otro problema que vamos a ver, es que la historia clínica, como verán, si bien es cierto, es una historia que es privada, información netamente privada, que a veces se puede escapar y pues transgrede los derechos del paciente.
La historia clínica, según la norma técnica del 2018, tiene una estructura básica. Mínimo debe tener estos 3 puntos: identificación del paciente, el registro de la atención y hay información complementaria. Para ello, la norma técnica ha determinado ciertos formatos. Dependiendo de dónde se va a realizar la atención, hay formatos de consulta externa, formatos de emergencia, formatos de hospitalización y hay una ficha familiar, como les mencioné, en casos de puesto de salud o en el casos en la que se haga atención de historia clínica familiar. Cada uno de estos formatos, que según el MINSA los generaliza para todas las instituciones, van a ser adaptadas o adecuadas para su establecimiento. Por ejemplo, la norma técnica tiene su propio formato para, dependiendo del nivel de atención, si es primer nivel, segundo nivel o tercer nivel de atención, y sea este de emergencia y hospitalización. Vamos a darle una mirada, vamos a compartir, para ver si es que vemos el formato de la historia clínica que manejamos en nuestro hospital. Vamos a compartir el formato de... A ver si tengo la historia clínica. Historia clínica. A ver, vamos a ver si es que logran ver. Ya, muy bien. Este es, por ejemplo, el formato de la historia clínica del Hospital Regional, en la que todos deben haber pasado ya por semiología. Tiene su formato. Es para hospitalización. Este es un paciente para hospitalización nivel 3. Y es más o menos lo que vamos a revisar cuando hagamos la discusión de caso clínico. Y cuando ustedes sean internos, llenar toda esta información. El primer capítulo es la anamnesis. En la anamnesis vamos a encontrar el rubro de filiación, ¿ya? En la que a su vez vamos a encontrar todos los datos del paciente, molestia principal, enfermedad actual, ¿ya? La anamnesis se divide, ¿ya? En filiación, antecedentes y en enfermedad actual. Como verán, en la enfermedad actual se debe siempre llenar tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso, funciones biológicas y en los antecedentes los básicos. Como estamos rotando por cirugía, tendrán que diagnosticar, escribir algunos antecedentes quirúrgicos. Luego viene el examen físico. Como es una historia clínica orientada al problema, aquí nos vamos a centrar más que todo en la parte de abdomen. En la parte de abdomen, aquí vamos a verificar estos 4 puntos. En abdomen que ustedes están rotando, van a evaluar inspección, auscultación, palpación y percusión. Hecha el examen físico, vamos a tener que registrar los datos básicos, que es todos los datos de síntomas patológicos o que refiere el paciente. Obviamente todos los síntomas van a ser patológicos y todos los signos que hayamos encontrado patológicos en el examen físico. Desde el examen físico, desde la apreciación general, signos vitales, y pasando por el examen de abdomen mismo, lo que encuentren en la auscultación, en la palpación, en la percusión. Todos esos listados de datos básicos, que vamos a verlo cuando hagamos la discusión de caso clínico, se van a enumerar y los vamos a juntar en problemas de salud. Eso lo vamos a ver luego, ¿ya? Cómo armar problemas de salud y una vez que determinamos los problemas de salud, determinar la hipótesis diagnóstica. La hipótesis diagnóstica no es más que la causa básica, que lo vamos a ver. Plan de trabajo y el plan terapéutico. La historia clínica, como verán, eso es lo que está constituida por evolución. Cuando el paciente ya llegó, hicimos el plan y hay que evolucionar, vamos anotando según el acrónimo SOAP,
Si es subjetivo, objetivo, va a hacer una apreciación y un plan. Luego vienen las indicaciones médicas, que es ya el tratamiento mismo, según fecha, indicar el medicamento, la dosis de administración. Si es que se operó, es el reporte operatorio. Enfermería también anota los exámenes de laboratorio. Este es el formato antiguo en el que pegábamos todos los exámenes de laboratorio, ahora están en el sistema. Y luego termina con la epicrisis, en la que el paciente ya está en condiciones de alta, se resume anamnesis, examen físico, exámenes de laboratorio, el diagnóstico final, el tratamiento que se realizó, su evolución clínica, si es que hubo un dato importante, condición de egresado y su informe de alta. Este es el formato de la historia clínica en un paciente hospitalizado. Regresamos a nuestro tema. Bien, entonces ya habíamos visto que el formato de la historia clínica de un paciente de nivel 3 o hospitalizado es el que le hemos mostrado. Bien. Entonces, veámonos, centrémonos en el enfoque de esta historia clínica que hemos mostrado. Ya dijimos, la historia clínica es un documento legal, es un documento científico, responde a una norma técnica, tiene rigor científico. ¿Por qué hablamos que tiene un rigor científico? Aquí es donde nos vamos a detener y en la que ustedes van a tener que, cuando hagan su historia clínica, desde la anamnesis y hagan su examen físico, tienen que ser bastante rígidos en obtener la información. ¿Por qué digo rígidos? Porque si ustedes sacan mal el dato del síntoma y del signo, que son la base, que son los ladrillos con los que van a ir construyendo poco a poco esa pared, ese muro, se va a derrumbar si es que no lo han sacado bien el dato. No van a poder obtener el síndrome febril si es que no hubo fiebre, ¿cierto? Por eso es importante tener el dato básico concreto. ¿Y por qué hablamos del rigor científico? Porque necesitamos, como todo método científico, partir de una realidad, que es el paciente mismo. Plantear el problema, que es lo que vamos a hacer, realizar la lista de problemas, hacer la hipótesis diagnóstica, la contrastación de la hipótesis, que es el plan de trabajo, y la conclusión, que es llegar al diagnóstico final. Eso es el método científico. Entonces vamos a ver que para ello vamos a usar ciertos niveles. El nivel más básico de tener información es el nivel clínico, el examen clínico. El examen clínico no es más que la semiología, todos los signos y síntomas. Luego pediremos ayuda diagnóstica, en la que aquí quienes nos ayudan en el diagnóstico pues son los médicos, otros interconsultas que uno hace, enfermería, los obstetras, psicólogos, todos hacen información para construir la historia clínica. Como verán, entonces, la historia clínica la vamos construyendo día a día desde que el paciente ingresa a admisión, pasando por el que le hace triaje, registra la información, pasa al médico internista o diferente al cirujano, hace las interconsultas, deja las indicaciones. Todos los especialistas que van atendiendo al paciente van registrando en la historia clínica. Es así como vamos construyendo la historia clínica. El examen clínico es uno de los primeros. La anamnesis, ya lo vimos, es hacer un correcto interrogatorio, preguntando bien la información del motivo de consulta, que es el motivo principal de donde partimos, revisando al paciente. En este caso, como es el paciente, lo estamos rotando por cirugía abdominal, van a tener que hacer un correcto análisis de la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. Ok, entonces hasta aquí ya ustedes deben saber sacar datos básicos. Y los datos básicos que van a encontrar, y esto es para que cuando ya hagan su informe de la historia clínica, a ustedes les vamos a dar un caso clínico. El caso clínico ya está, ¿no?, resumido, en la que está la anamnesis, está el examen físico, les vamos a dar hasta exámenes de ayuda diagnóstica, pero vamos a hacer que ustedes construyan paso a paso la historia clínica en datos básicos. Sacar datos básicos para armar problemas de salud.
Y los datos básicos van a ser desde filiación, edad y sexo. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a sacar? ¿Cuántos años tiene el paciente? ¿Qué edad tiene y sexo? Y es con lo que ustedes le vamos a preguntar, por ejemplo, cuando ustedes van a anotar y que le decimos al interno, al residente, presente el caso clínico, el paciente, el residente siempre va a decir, paciente varón de 40 años de edad, con tiempo de enfermedad de 24 horas, por medicina, su curso progresivo. Eso es un dato básico de cajón que todo paciente tiene, ¿ya? Filiación y el tiempo de enfermedad, forma de inicio y curso. ¿Qué más? Síntomas y signos. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, alza térmica, Murphy positivo, rebote positivo, esos son los síntomas, ¿no es cierto? Estamos hablando de síntomas y signos. Esos son datos positivos. ¿Qué más? Antecedentes que trae de importancia. Diabético, con hipertensión, controlada, no controlada. Salvo que el antecedente quirúrgico sea relevante, pondremos operado de apendicectomía, colecistectomía, laparotomía, en fin. ¿Ya? Si el paciente en el momento de la consulta trae resultado diagnóstico, se plantea que trae ecografía o trae un reporte de patología, en fin. Toda esa información son datos básicos y colocar solamente el dato importante. Por ejemplo, si trae un resultado de laboratorio, verificar que trae, pues, no que trae el hemograma, eso es demasiado genérico, que trae el hemograma con leucocitosis, listo, o que trae el hemograma con anemia, 10.5, hay que poner el valor exacto, ya está. Ese es el dato básico, ¿ya? Que trae examen de orina así genérico no me dice nada. Que me trae el examen de orina y que encuentro leucocitos, bacteriuria, piuria, ese es el dato básico. Se convierte en dato básico el hallazgo o la conclusión que pueda traer. Por ejemplo, trae una tomografía y dice que tiene una tumoración de páncreas, listo. Entonces, ese es el dato positivo. Tumoración por tomografía. Entonces, como ven, en cada paso, cada examen, lo que capturamos es datos positivos, datos patológicos, que al final, cada uno de ellos se convierten en un problema. En realidad, cada dato positivo es un problema. Pero como estamos construyendo la historia clínica orientada al problema, el objetivo es en resumir esos problemas en problemas principales, ¿ya? Y ahí que el siguiente nivel va a ser construir ya la lista de problemas. Pero para ello tenemos que primero saber construir síndromes clínicos, que son el primer nivel de problemas. ¿Y qué es un síndrome clínico? Ya ustedes deben saber a estas alturas qué es un síndrome clínico. Un síndrome clínico no es más que un conjunto de signos y síntomas que son expresión de una alteración fisiopatogénica común a diversas enfermedades. Por eso le llamamos síndrome, porque muchas enfermedades comparten muchos síntomas, ¿ya? Y producto de que dañan el mismo órgano o sistema, se van a manifestar de las mismas características. El ejemplo más común es el síndrome febril, ¿ya? Y todo el complejo sindrómico que tiene el paciente con síndrome febril, de alza térmica, escalofríos, malestar general, mialgias, todo eso, hablamos de un síndrome febril. Y sabemos que lo produce detrás es una enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Es lo primero que tienen que ustedes aprender es a reconocer un síndrome clínico. Hasta ahí no estamos hablando de qué enfermedad es exactamente. Sabemos que es una enfermedad infecciosa, sabemos que puede ser alguna enfermedad, podemos darle localización, listo, una infección respiratoria, infección urinaria, en fin, ¿ya? Y así es como vamos construyendo y avanzando a armar el diagnóstico. Hasta aquí estamos hablando de un diagnóstico a nivel sindrómico, ¿ya? Ese es el primer diagnóstico básico. Algunos síndromes que ya conocen tienen el nombre de síndrome y algunos otros generalmente no usamos el nombre de síndrome, como por ejemplo habrán escuchado del cuadro de abdomen agudo. Es un síndrome clínico, abdomen agudo, que es uno de los síndromes más genéricos y más grandes que van a conocer en cirugía y que es una exposición grande que van a tener y del cual se van a dividir otros síndromes más. Y ahí que cuando nosotros en cirugía abdominal hablamos de síndrome de abdomen agudo o van a escuchar simplemente de abdomen agudo, en realidad
estamos hablando de un conjunto de síndromes. Si es que no lo tenemos muy claro, hablamos de abdomen agudo quirúrgico nada más. Y si no, lo vamos a tipificar como algún síndrome en especial. Qué sé yo, después van a darse cuenta que puede ser una obstrucción, peritonitis, en fin. Hasta aquí, lo primero que quiero que ustedes aprendan es a reconocer síndromes. Esto es algo que ya deben haber revisado en medicina interna y todos saben que lo primero que tienen que armar es síndromes clínicos. Pero para armar síndromes clínicos, lo que dije anteriormente, deben haber capturado bien el dato básico de signo y síntoma. O síntoma y signo, al revés, porque primero hacen interrogatorio. Si no capturaron bien ese dato, no van a poder armar. O les va a quedar el síndrome incompleto. Porque a lo mejor puede que solamente tenga ictericia, ¿cierto? Ictericia y no encuentran de repente que tiene dolor y fiebre, que ustedes dicen, la triada de Charcot clásica es para diagnosticar colangitis. Perfecto, no le encuentran, pero solamente está ictérico. Bueno, entonces van a darse cuenta que no pueden configurar bien todo el síndrome clínico. ¿Ya? Bien, entonces por ahí partimos. He ahí que la importancia de, en realidad, rotar por cirugía abdominal y el enfoque de la cirugía debería, o de la medicina en general, debería ser reconocer síndromes clínicos. Las enfermedades al final las pueden revisar cantidad de veces, revisar en el libro, pero lo que ustedes tienen que conocer e identificar bien cuando están frente a un paciente es qué síndrome clínico puede estar presentando a mi paciente. Como ya les mencioné, algunas veces no van a poder encontrar el síndrome clínico. Es por ello que aquí es donde aplicamos el término de problemas de salud. ¿De acuerdo? El enfoque sindrómico que antiguamente se hacía es que a todo le armábamos síndrome, ¿cierto? El paciente venía por dolor abdominal, síndrome doloroso abdominal. Tenía náuseas, síndrome métrico. Tenía fiebre, síndrome febril. Y así, entonces, todo lo llenábamos de síndromes. Pero hay síndromes muy claros y reconocidos. El síndrome debe estar configurado con todos sus signos y síntomas, ¿ya? Porque los síntomas, vuelvo a repetir, se comparten en diferentes enfermedades e incluso se comparten entre síndromes. ¿Ya? Van a ver, por ejemplo, van a darse cuenta, por ejemplo, que el abdomen agudo es un conjunto de síndromes, que lo van a ver, que comparten el dolor abdominal como molestia principal en común en esos diferentes síndromes. Si es que no tenemos el síndrome claro, entonces vamos a ver que tenemos que armar mejor problema de salud. En realidad, los problemas de salud primero encabezan los síndromes. Pero en el enfoque sindrómico, por eso es que dejamos el enfoque sindrómico para hablar por el enfoque por problemas, es que el antecedente no es un síndrome. El paciente que es diabético y hipertenso no es un síndrome. Entonces, es que el enfoque por síndrome los dejamos de lado y hablamos del enfoque por problemas. No dejándolo completamente de lado, el enfoque por síndrome, sino planteando los síndromes primero y luego planteando lo que no son síndromes. Dentro de ellos están los antecedentes. Paciente diabético, hay que aprender, es un problema de salud. No podemos dejarlo de lado. La hipertensión arterial, en fin, es un problema de salud. Si no tengo, como les decía, el dato completo, los datos completos para el síndrome, yo pondré el signo o síntoma solo, no importa. Por ejemplo, si solamente noté que tiene ictericia de escleras y no tengo todo para armar el síndrome ictérico completo, porque el síndrome ictérico completo viene a ser ictericia, coluria, alteración de acolia, si se puede, ictericia en piel y mucosas, no tiene. Entonces tengo que poner el dato tal cual, ictericia de escleras. Lo mismo que, por ejemplo, el paciente que viene con edema pretibial, no tiene todo el edema de declive, fobia generalizado como para plantear un síndrome edematoso. Ponemos el dato tal cual, edema de pies o pretibial. Como verán, entonces, en los problemas, de nuevo, recapitulando, debemos poner síndromes clínicos, antecedentes de importancia, un signo o síntoma. ¿Qué más? Ya mencioné, si el paciente trae resultados de ayuda diagnóstica, tengo que poner la conclusión patológica del resultado de laboratorio. Si el paciente dice, doctor, ya me han hecho ecografía y cuando veo el informe
está normal, o simplemente dice lo que últimamente están poniendo, aerofagia intestinal ponen, ¿no? Descartar proceso inflamatorio. O sea, que también de paso, hay muchos radiólogos que no son muy coherentes entre su descripción y sus conclusiones. Las conclusiones tienen que ser bien, vale decir, concretas y que ayuden al diagnóstico. Hay que poner lo positivo. Si trae resultado de laboratorio, como ya les mencioné, de hemograma, poner lo patológico. Si no hay nada patológico, pues no hay nada, no hay ningún problema en eso. ¿Ya? Si sale el examen de orina normal, pues por más que lo traiga, no hay nada que poner. El estado postquirúrgico es un problema de salud. ¿Por qué me interesa? Y esto discrepábamos con algunos colegas. Porque la definición que vamos a ver más adelante, en la definición de problemas, ahí incluye que un estado postquirúrgico se convierte en un problema porque amerita atención, cuidados y solucionarle con analgesia, con cuidados por enfermería, con reposo, por lo que es necesario definir qué es un problema. Entonces definimos qué es un problema. Desde el año 66, problema de salud se planteaba WIT en el 66, de que es todo aquello que requiera diagnóstico, manejo posterior o interfiera con la calidad de vida, de acuerdo a la percepción del paciente. Como verán, es un término demasiado genérico. Ya Raquel en el 95 también hablaba de que es problema cualquier ítem fisiológico, patológico, psicológico o social que sea de interés para el médico o el paciente. Observen que definir problema, por eso que a veces nos quedamos con la definición que dice Zurro en el 99, que también es todo, dice, se considera un problema a toda enfermedad, trastorno o anomalía dentro del campo biopsicosocial de la salud que deba ser objeto de atención por parte de los profesionales de la salud. En otras palabras, cualquier situación que presente el paciente susceptible de investigarse y de tratarse. Cualquier situación. Y a veces puede que no necesariamente sea motivo de consulta. El paciente puede que venga por cualquier molestia, ¿ya? Dolor abdominal, y el paciente no se dio cuenta, o el médico detecta en el examen que tiene una mancha, un nebus, y requiere investigación, por eso le mencioné, es susceptible de investigación y de tratarse, se convierte en un problema de salud. ¿Es un término demasiado genérico? Sí, pero nos ayuda a los médicos como punto de partida para tratar a un paciente, para investigar a un paciente, para manejarlo, ¿no? Entonces veamos qué son problemas. Y esto es algo que vemos en día a día cuando pasamos visita a los pacientes. Y los médicos en realidad manejamos problemas de salud en el día a día. Si bien es cierto, el paciente tiene detrás una enfermedad, una causa básica, pero el día a día es problema. Y como verán, los cirujanos somos los que de repente al término del alta siempre tenemos un 90%, tal vez más, de diagnóstico de certeza en el momento del alta. Medicina, en cambio, no. Llegan a algún 50% de diagnóstico de certeza en el momento del alta. En otras palabras, cuando le dan de alta, solamente tienen diagnóstico sindrómico o diagnóstico o a veces de probabilidades. Por eso es que usamos el término de problemas, que es algo más concreto, que el día a día debemos manejar el diagnóstico, el manejo de problemas. ¿Qué son problemas? Un antecedente, por ejemplo, un paciente que ya tiene cáncer de mama, es un problema de salud. O sea, un diagnóstico ya establecido, con biopsia, con patología, ya es un problema de salud. ¿Ya? Un factor de riesgo, el paciente que sabemos que puede ser alcohólico, o que sea antecedente de tabaquismo, es un factor de riesgo, es un problema de salud. Un paciente que ya ha sido operado recientemente, le han hecho histerectomía, es un problema de salud. Una enfermedad que ya también tenga diagnóstico de úlcera gástrica, siempre que tenga diagnóstico y confirmada. No que el paciente les diga, yo sufro de gastritis. Siempre van a escuchar ustedes un paciente que diga, doctor, yo sufro de gastritis. El que lo diga el paciente no es un diagnóstico, a menos que ya tenga diagnóstico endoscópico. Un síntoma, ya hemos dicho, o un signo, ya es un problema de salud. Un dato de laboratorio, hiperglicemia, por ejemplo, es un problema de salud. Como verán, son hechos concretos.
Un problema de salud es algo que sea ya comprobado, tangible, demostrado, que haya sido ya probado. Aquí no hay ni supuestos. Aquí, como verán, en problema de salud no hay supuestos. Es algo que siempre a los internos, los residentes les digo, en problema de salud me ponen descartar litiasis. No, eso en todo caso va en hipótesis diagnósticas, no va en el rubro de problema de salud. ¿Qué más? Observen que el término, por eso regresemos a la definición anterior, demasiado genérica, que hablaba de cualquier situación biopsicosocial, decía Raquel. Entonces, por eso es que un trastorno, o por ejemplo, desocupación es un problema de salud, pero es un trastorno social, ¿cierto? Es un problema de salud. Alteración familiar, crisis normativas, violencia familiar, trastornos depresivos, todos son problemas de salud. Una situación no patológica, por ejemplo, ¿verdad? Una gestación es un problema de salud. No es una enfermedad, sin embargo, tal cual, pero es un problema que hay que manejarlo. Una alergia, una incapacidad o minusvalía que requiere manejo posterior, que requiere cuidados, es un problema de salud. Veamos que no son problemas. No son problemas una sospecha. El plantear en un paciente probable úlcera gástrica, eso no es problema. No podemos poner en problema de salud supuestos. Como por ejemplo, descartar litiasis vesicular, ese no es problema de salud. ¿Estos dos en qué irían? En el rubro de hipótesis diagnóstica. Y hay que plantearlos tal cual. Úlcera gástrica, litiasis vesicular. Ya no necesita poner el término probable o descartar, porque están en el rubro de hipótesis diagnóstica. Términos vagos como hemopatía no deberían usarse, demasiado genéricos. No son problemas. ¿Ya? Siempre les plantear esto es como decir, está enfermo y no me has dicho nada. Es demasiado genérico. Sospechas, como por ejemplo, sospecha de hepatitis, ni hablar, no se deberían colocar en la historia clínica. O términos incorrectos como proceso infeccioso, proceso respiratorio, términos que ni siquiera están validados en la literatura médica. Ahí la importancia de siempre usar los términos que ya están validados por consenso internacional, incluso en algunos casos. Los problemas, a su vez, deberíamos clasificarlos, y aquí hay varias formas. Según su aparición, si es nuevo, si es conocido, según su duración, si es agudo, si es crónico, según su registro, si ya está estudiado, si está atendido, si es un diagnóstico, problema principal, asociado, si es que ya está enlistado, activo, pasivo, si están catalogados. ¿Ya? Y es importante entenderlo esto porque hay problemas que son agudos y crónicos, sí, por ejemplo, hay problemas que solamente duran horas, algunos solo duran días. Por ejemplo, ¿cuál? Un paciente que tiene una crisis convulsiva, ¿ya? Es una crisis que debe presentarle y tratarse en ese momento, y dura minutos. Un infarto de miocardio dura minutos, no son problemas, o sea, que no puede durar mucho tiempo, ¿ya? En cambio, hay otros problemas que duran demasiado. Por ejemplo, las secuelas de parálisis facial. Entonces ya son problemas crónicos. Paraplegia, por ejemplo. ¿Por qué me interesa plantear problemas agudos y que el alumno o el residente sepa que algunos problemas son de corta duración y no me puede sostener un problema 2, 3 días? Paso visita y el residente me dice, este es un paciente con insuficiencia renal aguda. Estamos tercer día y sigue sosteniendo ese mismo problema. Un paciente, o sea respiratorio o sea urinario. Significa que el residente o el interno o nadie hizo nada por ese paciente. ¿Ya? Plantear shock hipovolémico. No puedes tenerlo en shock 3, 4 días con ese mismo problema de salud. Es algo que tiene que haberse diagnosticado y actuado inmediatamente. ¿Ya? Esos problemas pues pueden durar horas. El que sostengas un problema de salud 2, 3 días significa que el médico no actuó. Y por último, el paciente no resistiría en ese estado de crisis convulsiva, de infarto, de insuficiencia renal, ya no se resistiría, ¿no es cierto? Entonces son problemas agudos. Es así como hay que aprender a reconocer problemas que son de corta duración. Y esto es el listado de problemas que debe manejar la historia clínica, que nos ayuda y nos da un panorama de qué tipo de paciente tenemos. Cuando vemos la hoja primera de un paciente, debemos tener este listado. Por ejemplo,
Este es un paciente que ingresó con síndrome doloroso abdominal, inició el día 18, se resolvió el dolor, pero solamente la molestia, estamos hablando, estamos clasificado como agudo, ¿ya? Asumimos que el mismo 18 se diagnosticó colelitiasis por ecografía, ¿cierto? Como verán, su problema sigue latente, por eso es que es un problema activo. Es un paciente que ya vino por dolor, posiblemente por la colelitiasis, aquí hay que hacer correlación clínica, ¿ya? A menos que sea otra la causa del dolor, pero es un problema activo. Diabetes mellitus es un problema de hace 2 años controlado. Hiperazoemia es un problema que lo ha presentado, ¿en qué momento? El día 20, o sea, posiblemente hospitalizado. ¿Qué dice? Un problema nuevo. Es un paciente que posiblemente, en función a su diabetes, en función a otros problemas, se va alterando, ¿ya? Falta de hidratación, cualquiera de las situaciones. Como ven, esto más o menos configura la lista de problemas. Es lo que vemos el día a día. Y cuando uno le da de alta, plantea las causas básicas de internamiento, que cuál fue la causa básica por la que se internó, podría ser simplemente colecistitis o colelitiasis, lo que haya activado, lo que dio origen a la enfermedad actual, ¿ya? Y su comorbilidad es lo que lo complica más. Bien, cuando planteamos adecuadamente la lista de problemas, entonces debemos plantear la hipótesis diagnóstica. ¿Qué es la hipótesis diagnóstica? La hipótesis diagnóstica es la causa etiopatogénica que debe explicar los problemas de la enfermedad actual. Obviamente no los problemas crónicos, por ejemplo, que sea diabético, hipertenso, eso no lo va a explicar. La enfermedad actual, sí. Si tenemos, por ejemplo, los problemas actuales, síndrome febril, síndrome doloroso, síndrome ictérico, tenemos que explicar qué causa básica, qué enfermedad de fondo que explique que tenga síndrome ictérico, síndrome febril y síndrome doloroso, ¿cierto? Eso es la forma de cómo uno debe plantear la hipótesis diagnóstica. Si tengo un paciente con hemorragia digestiva y que a su vez tiene anemia, tengo que saber plantear entonces cuál sería la causa básica. Y deben plantearse en orden de probabilidad. Y para eso ya debemos manejar teoría. La teoría y la estadística nos va a ayudar a plantear la causa de mayor probabilidad, siguiendo un criterio epidemiológico y topográfico. Por ejemplo, si tengo un paciente con hemorragia digestiva, ¿qué dice la teoría? Que la primera causa es que sea una úlcera péptica. Si tengo un paciente con abdomen agudo quirúrgico peritoneal, ¿qué dice la teoría? Que la causa primera es apendicitis aguda. Y así, entonces es el criterio epidemiológico. Y lo otro es el criterio topográfico. Si el paciente viene por dolor en el cuadrante inferior derecho, la primera causa por dolor y reacción peritoneal será la apendicitis. Y así, esos criterios nos ayudan a plantear la hipótesis diagnóstica. Otro de los criterios que nos ayuden a plantear la hipótesis diagnóstica será en función si estamos ante una enfermedad infecciosa, tumoral, si es una enfermedad congénita, si es una enfermedad traumática y más alejadas que sean trastornos metabólicos, enfermedades endocrinológicas, en fin, y otras rarezas. Ese es otro de los enfoques para ir planteando más o menos la causa etiopatogénica. Y es así como debe más o menos ya ir terminando de configurarse la enfermedad. Como verán, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo que está arriba, los síntomas. La causa básica aún no la sabemos, pero vamos viendo sus ramas, los signos, ¿ya? Los exámenes y ayuda diagnóstica nos van a configurar los síndromes clínicos, una deshidratación, una sepsis, una peritonitis, por ejemplo, generalizada, ¿ya? Que serían los problemas sustentados por los signos y síntomas, y que la causa básica, en este caso, es una apendicitis aguda. Sin embargo, yo puedo quitar la causa básica y plantear acá diverticulitis aguda, que me puede dar igualito. Peritonitis generalizada, sepsis, también puede haber deshidratación. La causa básica la puedo cambiar otra vez y puedo plantear una úlcera péptica perforada y puede darme todas estas características de arriba. Lo que va a cambiar es la historia clínica de cómo empezó, cuál fue primero, cuál fue después, cómo fue la intensidad, las molestias, eso es lo único que va a cambiar. Pero estas ramas, estas características puede que sean, o puede que varíen de intensidad una de la otra, o aparezcan otros problemas. Bien,
Si planteamos la hipótesis diagnóstica, el siguiente nivel es el plan de trabajo. Y es lo que ustedes también tienen que saber plantear su plan de trabajo en su informe que van a hacer. Tienen que saber plantear la hipótesis diagnóstica y el plan de trabajo. Es el ejercicio que ustedes van a hacer cuando hagan sus informes de historia clínica. Porque en algún momento van a estar sentados de internos, de residentes o de médicos y van a estar frente al paciente y saber plantear esto. El plan de trabajo es diagnóstico, terapéutico, de seguimiento y educación. Lo que normalmente más hacemos es diagnóstico y terapéutico. El plan diagnóstico se sustenta, se orienta principalmente a darle más sustento a los problemas de salud. ¿Para qué le pido los exámenes de ayuda diagnóstica? Primero, para darle sustento a mis problemas. Yo planteé síndrome ictérico y lo que tengo que darle sustento con laboratorio a ese problema ictérico. Planteé sepsis. Tengo que darle sustento con laboratorio a esa sepsis. Planteé que la hipótesis diagnóstica puede ser una colecistitis. Imágenes me van a ayudar a darles sustento o a confirmar esa hipótesis diagnóstica. Planteé que puede ser una neoplasia pancreática, la tomografía, por ejemplo. Para ello es el plan de trabajo diagnóstico. Y para ello nos vamos a orientar a cuál es el mejor examen que dé en el blanco. Puede ser el laboratorio, puede ser imágenes o puede ser anatomía patológica. En algunos casos, los tres. En algunos casos, uno más que otro. Si yo estoy sospechando que mi ictericia es por una hepatitis viral tipo B, pues laboratorio es el que va a darme en el diagnóstico, ¿cierto? Si estoy sospechando de que es colecistitis o colelitiasis, la ecografía será el mejor examen. Si estoy sospechando que es un cáncer gástrico, pues la endoscopía y la biopsia será el que mejor me dé el diagnóstico. Entonces, en función de cuál es la causa básica, escogeré el mejor examen de diagnóstico. Igual, puede ser hematológicos, bioquímicos o serológicos los que mejor me ayuden o complementen con el plan de trabajo. En algunos casos, imágenes. En algunos casos será mejor la ecografía. En algunos casos, mejor la radiografía. Ninguno es mejor que el otro. Puede que algunos sume información de dos. Por ejemplo, la tomografía es un examen que nos da información tanto lo que da la radiografía como la ecografía, pero es de mayor costo. Pero como verán, en algunos casos solo una simple radiografía nos puede ayudar a confirmar una obstrucción intestinal, una perforación intestinal, o mejor dicho, aire libre en cavidad. Y así, en algunos casos serán exámenes más sofisticados como resonancia y otros exámenes que vamos a ver. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que todo examen de ayuda diagnóstica está sujeto a estos dos términos que van a escuchar: sensibilidad y especificidad. Toda su vida van a tener que aprender estos dos términos. Ya no les voy a confundir con valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, pero por lo menos ustedes deben saber qué es sensibilidad y especificidad. ¿Ya? Y veamos, si yo les digo la ecografía para diagnosticar colelitiasis, pues tienen que saber cuál es su sensibilidad y especificidad para diagnosticar colelitiasis. Tomografía para confirmar colelitiasis. Y se van a dar cuenta que la ecografía es el examen que mejor sensibilidad y especificidad tiene para colelitiasis, que supera a la tomografía. Entonces, como verán, hay exámenes que tienen mejor sensibilidad y especificidad. Y ninguno llega al 100%, de paso, ya se los menciono. ¿Ya? Todos tienen al 99%, 98%, y en algunos pues tenemos una sensibilidad muy baja, como 60%, 50%. El plan de trabajo terapéutico. Aquí vamos a ver que hay un plan terapéutico inicial, que es cuando el paciente recién llega, es cierto. Ustedes no van a esperar ayuda diagnóstica para dar una terapia inicial. Si el paciente viene por dolor, el primer terapia será calmar el dolor. Si viene deshidratado, no necesitan laboratorio para confirmar, simplemente iniciar ya la hidratación. Luego vendrá ya el tratamiento incluso terapéutico antibiótico. Con antibióticos, cuando ya al paciente diagnosticamos sepsis, desde el inicio estamos iniciando, lo que llamamos terapia empírica. Algunas acciones generales, como por ejemplo,
cateterismo endovenoso a doble vía, sonda nasogástrica, sonda Foley, serán indicaciones iniciales que se les da a enfermería. Hasta esperar ayuda diagnóstica. Esto resume lo que estamos hablando. Siempre la enfermedad es como las raíces, todos los antecedentes, factores de riesgo, el entorno social, que hace que debute la enfermedad que es la causa básica. En este caso, por ejemplo, puede ser una coledocolitiasis y que va a traducirse en diferentes formas: síndrome ictérico, sepsis, SIRS y síndrome doloroso. Podríamos, como les dije, cambiar esta causa básica y poner otro, por ejemplo, un cáncer de vía biliar, igual dar ictericia, también podría dar sepsis y también puede dar dolor, ¿ya? Y los factores de riesgo podrían cambiar los mismos, pero todos van a poder manifestarse con esas mismas características clínicas. Solo cambia la forma de la historia clínica. Y para ahí terminar ya las notas de evolución. Al término de ello, cuando viene ayuda diagnóstica, debemos hacer una evolución. Si el paciente está en emergencia, hacer una evolución. El paciente se evoluciona cada 2-3 horas en algunos casos o cada 6 horas. Cuando está hospitalizado, cada 24 horas. Se evalúa de nuevo la parte subjetiva, la parte objetiva de cómo va, una evaluación rápida dirigida al problema, a hacer una apreciación de ayuda diagnóstica con laboratorio y hacer incluso una nueva lista de problemas y hacer un nuevo plan de trabajo si es que no tenemos claro la causa básica de la enfermedad. Los resultados de ayuda diagnóstica deben hacerse una nueva lista, como ya lo mencioné, no solamente esperar resultados, sino ni siquiera confirmar, sino plantear nuevos problemas de salud con un nuevo plan de trabajo. Y finalmente el tratamiento definitivo cuando ya tenemos el diagnóstico de causa básica. Y a veces el diagnóstico de causa básica no es suficiente. Si ya descubrimos que la causa básica es coledocolitiasis, por ejemplo, y sabemos que el tratamiento final es hacer extracción de esos cálculos, que puede ser por vía endoscópica o vía quirúrgica, hay que tratar la lista de problemas. No olvidemos, el paciente está séptico, tenemos que darle antibiótico. Está deshidratado, hay que hidratarlo. Está con alteración de la coagulación, hay que ponerle plasma fresco, hay que ponerle vitamina K. Por eso es que manejamos lista de problemas. No necesariamente es importante saber la causa básica, sino la lista de problemas. Alteración de la coagulación, alteración del medio interno, todo ello hay que irlo manejando, ¿no? Y no solamente definir, vuelvo a repetir, la terapia definitiva, que es sacar el cálculo de vía biliar por vía endoscópica o quirúrgica. Y esto a su vez nos va a dar el pronóstico, sabiendo la lista de problemas y la causa básica. Si la causa básica fue una neoplasia, ya veremos que su pronóstico pues cambia, es incierto según el estadiaje. Esto es lo que terminamos con la hoja de medicación, que ya lo maneja enfermería, y los controles en algunos casos de laboratorio con fecha y hora para seguir un paciente. Muy bien, hasta ahí hemos terminado. Solo recordar que, como verán, la medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad y la técnica del tiempo. Lo decía William Osler en relación a que en realidad nosotros no garantizamos 100% de nuestro trabajo. Esa es una de las rarezas de la medicina. No sé si hay alguna pregunta. Bien, gracias, doctor Tineo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Todo claro, doctor. ¿Sí? Todo claro, doctor. Chico, ¿quién es William Osler? Bien, chicos, mientras que googlean, porque de repente están googleando, mm, yo les decía de que ustedes han pasado por medicina, por los cursos de medicina. Lo que yo no estoy muy seguro es si es que la medicina ha pasado por ustedes. Eso es lo que no estoy muy seguro. Porque
haber pasado por todos los cursos de medicina y no saber quién es William Osler es como ser peruano y no saber el nombre de los presidentes del Perú o de los jugadores de la selección, me imagino, ¿no? Bueno, puede ser que de la selección de los jugadores de la selección los chicos lo sepan, las chicas no sé en qué medida, algunas por supuesto que sí, pero ¿y por qué razón les hago esta aclaración? Porque no saber los aforismos de Osler es casi no saber medicina. No sé si el doctor Tineo coincidirá conmigo, pero William Osler es todo un personaje en el campo de la medicina. Es el padre de la medicina interna, en realidad, ¿no? De la medicina interna moderna. Entonces, no saber de sus obras, de sus aforismos se repiten casi a diario en el campo clínico, ¿no? Uno de esos dicen es sorprendente, dice Osler, sorprende con cuán pocos conocimientos se puede ejercer la medicina, dice, ¿no? Lo que Esa no es debe una frase que siempre me no debe de sorprendernos es lo mal que el médico lo hace en esa circunstancia, ¿no? Y otro de sus aforismos dice que un empiema pleural necesita unas pulgadas de acero y no un tonto como médico, dice, ¿no? En el sentido de que un enfisema pleural lo que necesita es una toracocentesis para drenar el empiema pleural, ¿no? Y dice también acerca de Osler, acerca de la función del médico interconsultante, y se refiere, yo creo que básicamente al cirujano, y le está hablando a un internista, es de que uno le hace una interconsulta al cirujano para que el cirujano haga el tacto rectal que usted no le hizo al paciente, ¿no? Así es. Entonces, esos aforismos son ciertos, ¿de acuerdo? Yo creo que una buena forma de ponerle solución a todo esto es, yo pregunté a alguien por ahí si es que Doctor House dice todos mienten, dicen, ¿no? Y ya ni pregunto quién es Doctor House, porque muchos de ustedes no han visto la serie de Doctor House, ¿no? Pero la serie de Doctor House está basada en una novela de Edgar Allan Poe, ¿no? Que habla acerca de Sherlock Holmes, ¿no? O perdón, de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Que habla acerca de Sherlock Holmes. Y Conan Doyle se basó en la vida justamente de William Osler para crear ese personaje, ¿no? Así que en ese sentido, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, chicos, de que en la discusión de casos clínicos no les vamos a aceptar nosotros de que en el análisis que ustedes hagan, ya el doctor ha hablado muy en extensos acerca del plan diagnóstico que uno debe de estructurar, ¿no? Es decir, si es que he identificado mis síndromes, hago mis problemas, si ya tengo mis hipótesis diagnósticas, esto requiere de una confirmación y eso requiere del diseño de un plan diagnóstico. Y entonces tenemos que recurrir a pruebas de laboratorio, imágenes, etcétera, 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 anatomía patológica, biopsias, endoscopías, lo que sea, para tratar de confirmar el diagnóstico. Eso de ahí tiene que estar incorporado en su plan de trabajo. Pero, para mala suerte de ustedes, si recuerdan el semestre pasado, ¿qué curso llevaron conmigo? Terapéutico, doctor. Terapéutica. Y entonces, con tristeza se los digo, de que cuando les interrogamos acerca de la terapéutica en cirugía, resulta de que ya no se acuerdan de cómo indicar un goteo, no se acuerdan cómo calcular el cálculo de los requerimientos, de las necesidades de agua y electrolitos,
no saben cómo viene, en qué presentación vienen los sueros fisiológicos, las destrozas, no se acuerdan de los analgésicos, de los antibióticos tampoco se acuerdan, de los inhibidores de bomba de protones, de nada. Entonces, es como si es que les decía yo, y terminaron el curso, aprobaron, hicieron clic en todo el archivo de cirugía, le hicieron anticlic y lo pasaron a la papelera de reciclaje y ahí debe estar en algún rincón olvidado. Pues van a tener que desempolvar todos esos archivos porque los tienen que utilizar ahora. ¿De acuerdo? Están yendo a los hospitales y nos están acompañando en la visita y están viendo a los profesores pasar visita, hacer un plan diagnóstico, ver las hipótesis, después de ahí sentarse, hacer la solicitud y el pedido de los análisis. El médico se siente y tiene que estar escribiendo las indicaciones y ustedes no pueden estar de meros observadores ahí simplemente viendo, qué bacán, sino que tienen que participar y tienen que ser interrogados, porque se supone que ya a estas alturas prácticamente están ustedes ya a un año de iniciar su internado. Y muchos profesores a lo largo de este tiempo les han dicho, no, eso no es obligatorio porque después cuando llegue el internado, ahí lo van a aprender. Eso es una tremenda falacia, puesto que el internado, yo no sé si Omar coincidirá conmigo porque no hemos conversado de esto, pero al internado ustedes no van a aprender esas cosas. Básicamente al internado ustedes van a poner en práctica aquello que han estudiado a lo largo de toda la carrera de medicina. Han estudiado 6 años y el año de internado es la oportunidad para poner en práctica lo que han aprendido. Y si es que ustedes no han aprendido las cosas bien, entonces se van a dejar engañar por lo que escribimos los médicos y de repente hasta los podríamos estar engañando, ¿no es cierto? O estar dejando indicaciones equivocadas y ustedes se la tragan simplemente. Entonces, eso no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, hay la necesidad de realizar adecuadamente un plan terapéutico. Además, también les enseñé en la primera clase de terapéutica que las indicaciones tienen un orden en la historia clínica. Ahora, quiero escucharles cuál es ese orden de las indicaciones en la historia clínica. ¿Alguien, algún voluntario? Bien, como no hay ningún voluntario, lo primero que se indica ahí arriba es el régimen de la vía oral. ¿Qué dieta va a recibir el paciente o si es que va a estar en NPO? Es decir, si es que no va a ingerir alimentos. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, yo no suelo a poner esto, pero ya es costumbre colocar, es el grado de actividad, ¿no? El control de funciones vitales, las indicaciones, etcétera, va en el número 2. En el número 3, ¿qué va? Chicos, han llevado medicina, conste, se lo vuelvo a sacar en cara. Va toda la indicación parenteral. ¿Qué es lo que va a recibir por vía parenteral? Si es que es destroza al 5%, si es que es suelo fisiológico, si es que es alguna otra solución polielectrolítica, etcétera, eso es lo que va después. Y se le indica el volumen, la vía y el goteo. Y para el goteo, ¿alguien se acuerda de la fórmula de cálculo del goteo? Tampoco se acuerdan. Y si es que hay que pasarle 2 litros en 24 horas, ¿a qué goteo va? ¿20 gotas, doctor? No, va a 28 gotas a 30 gotas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ven, chicos? Esas cosas, chicos, esto es como el sexo, lo que no se usa se atrofia, ¿no, Omar? Así es, así es. Así es, ¿de acuerdo? Así es, trágico. Después, chicos, va la terapia específica para la enfermedad. Haz de cuenta,
Si tienen una neumonía, lo específico son antibióticos. Perfecto. ¿Cuál es el antibiótico que inicia con una neumonía extrahospitalaria, chicos? Ya no se acuerdan. Ceftriaxona. Ceftriaxona. ¿Cuántos gramos? 2 gramos. ¿Por qué vía? Endovenosa. ¿Cada cuánto? Cada 24 horas. Entonces, la terapia específica. Después vienen los sintomáticos. Los sintomáticos. Un paciente que tiene dolor, van los analgésicos. Y ya también veníamos la indicación de qué analgésicos se utilizan, ya depende del hospital. Normalmente yo suelo utilizar metamizol 2 gramos cada 8 horas, algunos lo indican en el frasco, en goteo, yo prefiero dejarlo en horario, eso ya depende, es variable, ¿de acuerdo? Y de repente omeprazol, etcétera, 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 etcétera. Tiene un orden. Lo tienen que colocar en su informe, en la historia clínica. No colocarlo, les bajamos puntos. ¿No es cierto, Mar? Así es. Incompleto, incompleto, incompleto. Y después, chicos, de tener ese plan terapéutico, el primer plan diagnóstico, después el plan terapéutico, también en el plan terapéutico el plan terapéutico es que si es una apendicitis, ¿cuál es el plan terapéutico? Indicarle gárgaras, indicarle enemas, ejercicios. ¿Qué le indicamos si tiene apendicitis? ¿Cirugía, doctor? Cirugía, operarlo. Ese es el plan terapéutico, ¿de acuerdo? Chicos, ¿ya? ¿De acuerdo? Si es que ya llevaron traumatología, si es que tiene una fractura digamos, de radio, ¿cuál es el plan terapéutico? Inmovilización. Primero inmovilizar. Inmovilización, hay que ver dónde está la fractura, hay que ver si es que necesita placa y clavo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver eso de ahí. Dentro de ese plan también lo operan y que lo mandan a trabajar. Reposo. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Por lo menos son 6 semanas. 6 semanas. Por lo menos, chicos, ven, eso es parte del plan y lo tienen que saber, lo tienen que especificar así. Finalmente, chicos, yo le doy mucha importancia al plan educativo. Cuando yo les di la primera clase de terapéutica, les decía que la mayoría de pacientes sale de la consulta y cuando usted le pregunta qué te dijo el médico, el paciente no sabe qué le dijo el médico. El médico le dijo, señora, debe tomar esta pastilla 3 veces al día, cada 8 horas. Eso es lo que le dijo. Le dijo que lo tome así. Cuando sale de la consulta, le preguntan, ¿qué te dijo el médico? Me dijo que tome esta pastilla. ¿Cada cuánto? No sé, ya no me acuerdo, ya 2, 3 veces, no sé, ya. ¿En qué horarios? Tampoco sé. Y cuando yo les decía en esa clase de terapéutica, le decía, cuando hay un problema de comunicación entre las personas, puede ser de que el que da la comunicación no se haya expresado bien o el que recibe la comunicación no haya prestado atención. ¿Estamos de acuerdo? Esas 2 posibilidades hay. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. En medicina, cuando el paciente no entiende bien las indicaciones, siempre la responsabilidad va a ser de quien emite la información. Siempre. Y si su paciente no está en condiciones de entender, entonces tiene que ir acompañado de una persona a la cual ustedes le expliquen claramente cuáles son las indicaciones. ¿De acuerdo? Ustedes no van a decirle al juez, no, yo le dije, ya no es mi responsabilidad, pues ya no me hizo caso. No, la responsabilidad para que tenga éxito un plan terapéutico es de que el paciente entienda bien las indicaciones. Por eso que las indicaciones tienen que informarle y tienen que ir de preferencia por escrito, y por escrito en un lenguaje entendible y bien escrito. Tiene que llevar su firma y su sello y la fecha. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, en el curso de cirugía, nosotros les damos información.
Si ustedes cogen esa información y no la estudian y no la transforman en conocimiento y después me los jalo, esa es responsabilidad de ustedes. Porque yo no tengo la obligación de hacerlos estudiar. Pero sí tenemos acá, dicho sea de paso, le comentaba el doctor Tineo, de que a pesar de todos los problemas que hemos tenido con el primer grupo, y ustedes también han tenido el problema con traumatología, hemos cumplido al 100% todo lo planificado en cirugía. Se ha cumplido con la totalidad de las clases, se ha cumplido con la totalidad de casos clínicos. Y todos hemos, en la medida de lo posible, con las limitaciones que hemos tenido, han asistido a sus prácticas. Al 100%. Por diversos motivos, el primer examen se tomó en forma virtual de la noche a la mañana porque estaba planificado para ser presencial. El promedio de las notas en el primer examen casi es 18.5, algo por el estilo. ¿De acuerdo? Y yo no sé si me permites compartir pantalla, Omar. ¿Sí? ¿Ya tengo? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, ya tengo. ¿Ve mi proyección? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Este es el resultado del examen final. ¿Ven? Más del 50% está desaprobado. Hay notas hay uno hasta creo que con 3.5. Hay notas desde 0, 0, 0, 3, 0, 4, 5. Y miren, la mitad. Y en cambio hay la nota más alta hasta 16.5 de nota. Esto en un examen presencial. ¿De acuerdo? ¿Y por qué razón? Porque en el primer examen simplemente se confiaron. Me dijeron, ya tengo 18 de nota y ya tengo asegurado el curso. Espero de que en y aquí también, justamente estoy recibiendo por ahí una invitación, Omar Tineo, para la academia y para dar una charla, y quiero contar mi experiencia en la docencia en estos ya 13 años que estamos haciendo docencia, y lo que ha implicado la virtualidad en la docencia, ¿no? Indudablemente que el examen virtual es todo un tema que tenemos que tratar y agotar, y los chicos, ustedes, en cierta forma, son actores de esta situación. Yo pregunto, ¿quién en la soledad de sus exámenes está únicamente frente a su computadora y frente a la prueba, y no tiene ningún apunte, ninguna copia, ningún dispositivo, no está conectado por WhatsApp, no está conectado con ni Google ni con nadie, y tampoco tienen sus notas? Y resuelve el examen virtual tal, exacta, y como si es que lo estuviera haciendo en forma presencial. Para mí eso de ahí es algo que me hace mucho pensar, y ustedes me suplican, doctor, por favor, no esté haciendo ese tipo de preguntas, verdadero, falso, verdadero, etcétera, 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 ¿no? Y cuando no hago ese tipo de preguntas, si hago un examen únicamente de memoria de pregunta y respuesta como si fuera virtual, resulta de que todos se sacan 20. ¿Por qué? Porque tienen 1 minuto y medio para responder cada pregunta, y yo me he puesto a calcular cuánto es 1 minuto y medio. 1 minuto y medio es una eternidad, chicos, es una eternidad. El Google encuentra la información en 30 segundos, ya la encontraron. Y si es que tienen ustedes un archivo también.
Entonces, todas esas cosas, chicos, son cosas que debemos de analizar, ¿de acuerdo? Y son realidades. Y al final, ya simplemente les queda este año, este es el último, este es quinto año, el próximo año hacen sexto, y el doctor Martineo me contaba de que hay la posibilidad de que en MINSA al menos el internado esté para 6 meses, ¿no? Así es. Entonces, ese internado para 6 meses, yo no sé cómo irá a terminar, porque MINSA se tiene que poner al día, puesto que el internado debería de empezar el día 1 de enero y culminar el 31 de diciembre, ¿no? Ahora hay un desfase de 4 meses, creo, ¿no? Así es. Así Entonces, es. eso se tiene que normalizar, y yo no sé hasta qué punto se vaya a normalizar para ustedes. Ok, chicos, y a pesar de todo eso, como les decía, hay varias preguntas que hacer. El día jueves, espero de que no haya notas de 0,4 en la primera discusión de casos clínicos, y preparen pues sus temas. Ahora sí, yo supongo que debe de haber preguntas con la motivación que les he hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un montón de cosas que ya no se acuerdan, ¿ves? Y lo van a tener que repasar. ¿Están ahí? No. Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Bien, ¿alguna opinión? ¿Alguien, el delegado por lo menos, que opine algo? Y mi pregunta es si somos tan claros nosotros los profesores de que sí todo está tan claro que no hay ni preguntas, nada, ni interrogantes. ¿Cómo los voy a calificar? Estoy haciendo otra cosa, chicos, otra cosa. Banquear no les va a servir de mucho, puesto que estamos, las pruebas virtuales quedan registradas. Así que promoción tras promoción saben las preguntas. Y entonces no recurrimos a bancos de preguntas, para casi todas son preguntas nuevas que no se han dado. Lucero, ¿querías opinar? Sí, doctor, Sí. una pregunta sobre los casos clínicos. ¿Solamente es Word, no? ¿O también es PPT? No, es informe individual y es Word, un informe en Word. Sí, Pero, bueno. pero el informe ya ahí tienen ustedes, ¿cómo se llama? Libertad para presentar sus informes. Y una vez el doctor Satoshi me enseñó un informe y él me dijo: este es el mejor informe que he visto en toda mi vida. Y era una alumna que había hecho un informe muy bien hecho. Estaba hecho, por supuesto, en Word, pero que resulta de que se nota de que la alumna dominaba mucho ofimática, ¿no? Es decir, un dominio del Word increíble, ¿no? Con gráficos, fotos, bibliografía. Recuerden de que lo que ustedes dicen tiene que estar sustentado con una bibliografía. Si es que dicen que el tratamiento actual es esto de acá, perfecto, entonces tienen que adjuntar la bibliografía. No es algo que se les vaya a haber ocurrido, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que adjuntar la bibliografía correspondiente. Adjunten gráficos. No necesitan hacer una cosa extensa. Los profesores tienen que calificar muchos informes, y yo estoy seguro que si es que el doctor Martín